Buenas noches, profesora Marianela. Esta es la tarea académica número 1. Presento mi video de forma individual, analizando y desarrollando el tema que nos había dejado, bueno, el error de prohibición. Para empezar, bueno, mencionaré que el error de prohibición, bueno, se encuentra regulado en el artículo 14 de nuestro Código Penal, el cual regula el error de tipo y el error de prohibición de la siguiente manera, ¿no? Bueno, leeré textualmente lo que indica. El error sobre un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia que agrava la pena, si es invencible, excluye la responsabilidad o la agravación. Si fuera invencible, la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad. Si el error fuere vencible, se atenuará la pena. A continuación, desarrollaremos estos conceptos. El error de prohibición. Este nos habla o es referente al desconocimiento o ignorancia de la ilicitud de la conducta. En este caso, es un problema que atañe a la culpabilidad. El actor desconoce el carácter ilícito de su conducta. Este error de prohibición genera pues una falsa apreciación de la realidad jurídica conocida, que puede ser ignorancia en el conocimiento eficiente de la norma o sobre el hecho de que el autor cree personalmente en la existencia de una causa que lo justifica. El error de prohibición puede referirse a la existencia de la norma prohibitiva como tal o a la existencia límites o presupuestos objetivos de una causa de justificación que autoriza la acción prohibida en un caso concreto. En el primer caso, el autor ignora la existencia de un tipo penal que prohíbe su conducta. En el segundo, el actor es consciente de que su conducta es prohibida por el derecho, sin embargo, cree estar dentro de una causa de justificación que exime la antijuricidad de la conducta. Por ejemplo, supongamos que una mujer llega de otro país, de Francia, por primera vez. Ella se hospeda en un hotel y se empieza a sentir mal. Eh, Empieza a sentir dolores y entonces ella, sospechando que está embarazada, se hace una prueba de embarazo, a lo cual eso da positivo. De manera natural, ella busca medicamentos que trae de su país y aborta al feto, ¿no? En este caso, ella puede alegar que hay un error de prohibición invencible, toda vez que en su país es legal abortar. Incluso ella ya lo ha hecho anteriormente, ¿no? Además, no ha pasado ni unas 2 o 3 horas desde que ella llega al Perú y es su primera vez acá en nuestro país, donde sí el aborto está prohibido. Entonces nos damos cuenta de que el error de prohibición es un concepto fundamental en el derecho penal que se refiere al conocimiento, la posibilidad de conocer que una acción está prohibida o no por la ley. Bueno, exploremos en detalle la naturaleza y el tratamiento jurídico de este error de prohibición, así como algunas teorías que en la lectura hemos podido apreciar y cómo evoluciona la jurisprudencia en relación con este tema. Para comprender mejor el error de prohibición, bueno, se diferencia del error de tipo, en que este último se refiere a una equivocación sobre los elementos objetivos o subjetivos de un delito, mientras que el error de prohibición se refiere específicamente al conocimiento, la posibilidad de conocer que una acción está prohibida por la ley. En el error de tipo, el sujeto desconoce algún aspecto objetivo o subjetivo del delito, mientras que en el error de prohibición, el sujeto desconoce la antijuricidad de su acción. Es importante tener en cuenta que, que la prohibición puede ser vencible o invencible. Un error de prohibición vencible es aquel que podría haber sido evitado con un mayor cuidado por parte del sujeto. Por otro lado, un error de prohibición invencible es aquel que no podría haberse evitado incluso con la debida diligencia. En la doctrina jurídica se encuentra de acuerdo en que el error de prohibición invencible debe llevarse a la impunidad, mientras que el error de prohibición vencible puede dar lugar a una pena inferior. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a la naturaleza dogmática del error de prohibición y su tratamiento jurídico penal. También vamos a ver que encontramos, bueno, 3 teorías según la lectura. La primera es el causalismo clásico.
Según esta teoría, el conocimiento de la antijuricidad del hecho es necesario para que exista el dolo, que es contemplado en la culpabilidad. El error de prohibición, al privar al sujeto de su conocimiento sobre la antijuricidad, hace desaparecer el dolo. En consecuencia, este error se trata de la misma manera que el error de tipo. Si el error es invencible, se excluye la culpabilidad y la pena correspondiente. Si el error es vencible, se considera imprudencia. La otra teoría es el finalismo ortodoxo. Esta teoría está en contraposición a la teoría del causalismo clásico. Este finalismo ortodoxo reduce el dolo del conocimiento y voluntad de los elementos de la situación típica, excluyendo el conocimiento de la antijuricidad. Según esta teoría, el error de prohibición no excluye el dolo, sino que afecta únicamente a la culpabilidad del autor. El error vencible lleva a la impunidad, mientras que el error vencible puede atenuar la culpabilidad. La otra teoría es la teoría restringida de la culpabilidad. Esta teoría, adoptada por la jurisprudencia alemana, distingue entre el error de tipo negativo y el error de prohibición. El error de tipo negativo se refiere a los presupuestos objetivos de una causa de justificación y se trata como un error de tipo. Por otro lado, el error de prohibición se refiere a la creencia errónea de que una acción está justificada y se trata como un error de prohibición. Esta teoría encuentra un equilibrio entre el rechazo absoluto del error de prohibición y su admisión en los términos conocidos o clásicos del dolo. La jurisprudencia habitual se resistió a admitir la plena eficacia eximente del error de prohibición. Sin embargo, desde 1983, el Código Penal ha establecido expresamente la exención o la dispensa de culpabilidad, por así decirlo, ¿no? En casos de error de prohibición invencible. Esta evolución jurisprudencial ha sido motivada tanto por las razones dogmáticas como también razones político o criminales. La teoría de culpabilidad, en particular la versión estricta de la culpabilidad, ha sido fundamental en esta evolución. Esta teoría ha permitido que los tribunales admitan la exención o atenuación de la culpabilidad en casos de error de prohibición invencible, al mismo tiempo que rechazan la relevancia del error burdo. Además, ha evitado que los errores vencibles queden impunes debido a la falta de punibilidad general de la imprudencia en ciertos delitos. ¿Cómo se da el tratamiento jurídico del error de prohibición? El tratamiento jurídico del error de prohibición varía según las diferentes teorías que ya hemos mencionado. En general, se acepta que el error de prohibición invencible lleva a la impunidad, mientras que el error de prohibición vencible puede atenuar la culpabilidad. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a si el error sobre los presupuestos de una causa de justificación constituye un error de tipo o un error de prohibición. La teoría de la culpabilidad y la teoría estricta de la culpabilidad tratan el error sobre los presupuestos de una causa de justificación como un error de tipo. Por otro lado, la teoría restringida de la culpabilidad considera que este error es un error de prohibición. Esta última teoría, bueno, encuentra un equilibrio entre el rechazo absoluto de un error de prohibición y su admisión, como se había mencionado antes, ¿no? En lo que es un término clásico conocido del dolo. ¿Cuál es la importancia del error de prohibición en el derecho penal? El error de prohibición es un concepto fundamental del derecho penal, ya que afecta directamente a la culpabilidad del autor de un delito. Su correcta comprensión y tratamiento son esenciales para garantizar la justicia en el sistema penal. Entender esa diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición, así como las distintas teorías que rodean a este error de prohibición, bueno, permite a los tribunales aplicar las penas de manera justa y equitativas. Además, el reconocimiento del error de prohibición invencible evita que las personas sean penalizadas por acciones que no podían haber evitado, como el caso del ejemplo que habíamos puesto de esta mujer, ¿no? Que viene de otro país y que se realiza un aborto en nuestro país con desconocimiento total, ¿no? En su país está totalmente autorizado y aquí no. En conclusión, el error de prohibición es un aspecto crucial en el derecho penal ya que afecta directamente a la culpabilidad del autor de un delito y a través de una evolución jurisprudencial y la adopción de diferentes teorías se ha logrado establecer un marco legal que permite la excepción o, mejor dicho, la atenuación de la culpabilidad en casos de error de prohibición invencible, asegurando así un sistema penal más justo y equitativo. Bueno, con eso termino
mi video. Ha sido interesante hablar de este tema del error de prohibición y cómo se da en nuestro marco legal y en nuestro código penal. Espero haber alcanzado los 10 minutos. Agradezco anticipadamente la atención. Me despido y eso sería todo. Gracias. Buenas noches, profesor Marianela.